Muy buenas tardes a todos. Eh, un placer tenerles aquí ya en nuestro cuarto curso. Ya estamos entrando digamos, ya pasamos la mitad de nuestros cursos, ya estamos arrancando hoy el cuarto curso. Nos va a estar acompañando la profesora licenciada Estella García, ¿verdad? Quien yo les presento oficialmente hoy. Su currículum y ya pusimos en el grupo, también está disponible en el Classroom. Entonces, yo no quiero sacarles demasiado tiempo y le quiero dejar con ella. Lo que queremos también, a partir de las encuestas y las evaluaciones que hemos realizado del curso 2 y el curso 3, hay una pequeña supremacía de las personas que prefieren realizar el curso, esta parte, digamos, online sincrónica a partir de las 6 de la tarde. Entonces, a partir del otro martes estaríamos arrancando en ese horario. Si todos están de acuerdo, iría de 6 de la tarde a 8 de la noche, ya que ahí es una pequeña preferencia por ese horario por sobre en el que normalmente estábamos desarrollando. Solamente por hoy, considerando que ya estaba fijado y agendado este horario, y a partir del otro martes ya hemos hablado con la profesora y estaremos arrancando a partir de las 6 de la tarde. Eh, entonces, nada más ya les dejo con la profe. Muchas gracias a todos. De igual manera, les insto a ir culminando las tareas, los que tengan todavía tarea pendiente del curso 3, para poder ya concentrarse por completo aquí en el curso 4, que es sobre protección social. Le dejo con la profesora y estamos como siempre a disposición de ustedes para cualquier duda o consulta que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Federico, muchas gracias. Bueno, ahora estamos 9 personas. Yo también les agradezco por su presencia acá y este inicio de clases espero que sea de aprendizaje para todos y todas. Me gustaría hacer un trato con ustedes. No hay que está bien y que está mal. Medio sobre ese trato, lo que ustedes quieran. Pueden ser preguntas, opiniones. Inclusive hay profesores que a veces prefieren terminar la unidad para que haya, si ustedes quieren hacer en el trayecto también, sin ningún problema pueden hacerlo. Por favor, siéntanse en total libertad y bueno, y ahí vamos dialogando juntos sobre este tema que de alguna manera todos y todas sabemos, porque ustedes también saben desde el día a día, ¿verdad? Desde la práctica laboral que enseña muchísimo todo el tiempo. Y los que estudiamos a veces podemos detenernos más en algunos aspectos, contrastar teorías, generar otras reflexiones. A veces no siempre las reflexiones desde lo que estudiamos coinciden con los que están en el día a día, entonces también a veces hace falta hacer ese miembo que, ¿verdad? El hacer encontrar nuestras reflexiones. Así que como dijo el profesor, nuestro tema es la protección social. Y como vamos a tener 3 clases, yo voy a comenzar presentando un poco en qué va a consistir cada una de esas clases para después ya empezar en el contenido que fue acordado para hoy. Voy a compartir una pantalla para que me ayude a seguir ordenada. Bueno, ustedes ya se conocen, por eso yo a quienes llegaron temprano le estaba preguntando para conocerme con ellos, pero ahí en las intervenciones me van contando cómo se llaman, de dónde son y vamos conociéndonos para no generar toda una dinámica de presentación con finalmente yo nomás lo que a varios de ustedes les conozco y a otros no, así que vamos a ir conociéndonos en el proceso. Cualquier cosa ustedes me hablan porque a partir de este momento yo veo más la presentación, ustedes en cambio me ven a mí, ven la presentación, en algún rato también pauso para que conversemos un poco. Vamos a hablar primero del programa. ¿Sobre qué va a tratar estos 3 encuentros virtuales que vamos a tener y cuáles serían las lecturas o tareas que ustedes realizan en los otros días que no son los días de nuestros encuentros?
Hoy es la clase 1 y vamos a trabajar fundamentalmente temas que refieren a riesgos y vulnerabilidades en la protección social. Como el tema eje, aunque esto se va a vincular con muchos otros, y también vamos a hacer muchos paréntesis teóricos, históricos, los que hagan falta. En esta semana, de todos modos, y vinculado a este tema, es importante trabajar, y hoy lo vamos a hacer también, principios básicos de la protección social, en qué consiste el manejo social del riesgo, la visión sistémica de la protección social. Entonces, ustedes van a llevar una tarea que en un rato vamos a conversar. De hoy en 8 días, la próxima clase, la clase 2, que va a ser desde las 18 horas, vamos a trabajar el enfoque basado en los derechos de la protección, el ciclo de vida y la protección social y su vinculación con la seguridad alimentaria, la nutrición y el desarrollo, los principales instrumentos y opciones de políticas de protección. Y otra vez ustedes van a llevar un ejercitario para trabajar en la semana. Sobre esos ejercitarios vamos a poder estar en contacto todo el tiempo en el grupo de WhatsApp, donde ustedes quieran, digamos, si ustedes quieren escribir algo que le pueda servir a los demás compañeros en el Classroom o necesiten que yo busque y les facilite un texto adicional, ahí seguimos en comunicación para lo que se requiera. En el día 3, que sería de hoy en 15 días, que también la clase va a comenzar a las 18 horas, vamos a trabajar los principales instrumentos y opciones de políticas de protección. Y en ese sentido, los lineamientos para el trabajo, más que el trabajo final, va a ser como el trabajo de cierre, porque ustedes ya van a estar trabajando desde esta semana, ¿verdad? Vamos a ver cómo nos va y nos apoyamos en eso. Pero fundamentalmente vamos a trabajar identificación de problemas de protección social y políticas públicas de mitigación implementadas en las zonas de acción que ustedes, en las experiencias que ustedes tienen. Los pisos básicos de protección social en Paraguay, los programas de protección social y sus alcances en Paraguay, en América Latina y el Caribe. Este es nuestro programa básicamente. En términos de contenidos, para resumir, este es nuestro programa. Los materiales yo voy a estar cargando en el Classroom por clase. Por ejemplo, hoy están cargados solamente los textos que más directamente se relacionan con lo que vamos a trabajar hoy. En la semana cargo los que van a estar más vinculados a la clase 2 y después a la clase 3. Y también el PowerPoint, los materiales de lectura y la consigna de trabajo van a estar en el Classroom. Y ahora comenzamos nuestro contenido. Nuestro contenido fundamental de la clase de hoy es protección social, pero dentro de eso, como son muchos los temas que abarca la protección social, fundamentalmente lo que refiere a riesgos y vulnerabilidades. Y ahí voy a sacar un rato ahí. Para que yo les cuente qué es la protección social, ustedes tienen seguramente muchas ideas desde la experiencia, desde lo que leyeron, desde otros cursos. A ver si me ayudan entonces. Puede ser hablado o puede ser en el chat. Y no hay qué está bien y qué está mal. ¿Qué es la protección social en nuestras ideas, en nuestra experiencia, en nuestra cabeza? No hace falta buscar autores o no hace falta... A ver si me ayudan un poco. ¿Qué es o qué involucra o qué abarca la protección social? Ya estamos. ¿Alguno de ustedes puede medio hacerme de ayudante de cátedra y comenzar lanzando la primera piedra? A ver si me ayudan. Me parece que estoy por ahora medio, ¿cómo se dice? Con gente que espera nomás esperar para intervenir. Voy a volver a ponerla. En realidad, la protección social es una categoría en construcción. ¿Qué quiere decir eso? Que ya hay definiciones consensuadas y hay muchas coincidencias, por ejemplo, de las definiciones construidas por los organismos internacionales. Vamos a encontrar que hay mucha más afinidad
entre Naciones Unidas, CEPAL y la Unión Europea respecto a protección social, y que hay otras acepciones de otros organismos. Entonces, sin embargo, en todos los casos, y cuando coinciden y cuando no coinciden, como su nombre lo dice, la protección lo que busca es protegernos, es decir, establecer coberturas, cómo nos va a cubrir delante de aquellos problemas que tenemos. Y ahí entramos en una gama muy grande porque problema, ¿verdad? No solo nosotros, todos los estratos sociales, los sectores rurales, los sectores urbanos, los distintos grupos etarios, las distintas realidades socioeconómicas, ¿verdad? Entonces, por eso es que la protección social después va teniendo algunas definiciones que la enmarcan y hay tipos, modelos, alcances, énfasis distintos en la protección social. En todos los casos, lo que a nosotros nos interesa, cerré mi favor, voy a abrir. Lo que a nosotros nos interesa es que, sí, es que la protección social abarca una complejidad de coberturas. Y en la actualidad hay un consenso en que qué tiene que mirar para ver si qué abarca y qué no abarca. Digamos, hay un consenso de los estados, inclusive no solamente de los estados, de todos los actores que participan en la implementación de las políticas sociales. Porque, y acaba un paréntesis, vamos a hacer algunos paréntesis, si ustedes me permiten, porque, abro paréntesis, ¿cuáles son los actores que participan para que exista una política social? Llámese de protección social, como se le llaman nuestros esquemas, llámese de inclusión económica, llámese de programas promocionales, del tipo que fuera. Participan siempre tres grandes grupos de actores: el Estado, el mercado y la familia o la comunidad, le decimos los que trabajamos en los ámbitos sociales. No solamente la familia, también la comunidad, y van juntos. Pero participan esos tres grandes grupos de actores. Y en este momento hay un consenso en que la protección social fundamentalmente se diseñe, se implemente, todo el ciclo de la política, se evalúe, se revise en función a los riesgos. Entonces se diseña cómo proteger delante de algunos riesgos. Llámese riesgos que se refieren a la salud, a la educación, a las pensiones, a la vivienda, a los desastres climáticos, a todo. Y en Paraguay, digamos, esto está garantizado en nuestra Constitución Nacional, que es una constitución de la era democrática de 1992. Porque la Constitución inclusive es, dicen los que son del mundo del derecho, es garantista, porque dice que todos vamos a tener garantías del Estado para acceder a la salud, la educación, el empleo, etc. Inclusive podemos decir en ese sentido que la protección social, si tuviéramos que nosotros revisar su definición, si tuviéramos que revisar su definición, es universalista en la Constitución Nacional. Entonces, ¿por qué nos interesa esta mirada que se refiere a riesgos? ¿Por qué nos interesa esta definición de cobertura con varios tipos de complejidades? ¿Por qué nos interesa esa idea sobre la protección social? Porque hace ya algunas décadas la protección social es mucho más que atender a la población en pobreza. Es mucho más que centrarse solamente en la pobreza. Y la misma idea de pobreza está mucho más complejizada, ¿verdad? Entonces acá abrimos otro paréntesis. Si tuviéramos que hacer un recorrido de cuáles fueron las ideas de pobreza que existió en nuestra, no sé, en la historia de las políticas sociales, vamos a ver que mucho antes, ustedes pueden hablar con sus abuelas, sus mamás, sus papás, los que tienen, ¿verdad? Porque vemos de todas las generaciones, me parece, en este grupo, así que somos ricamente heterogéneos en edades. Pero
¿Quiénes eran los pobres o las pobres o pobrecidos o empobrecidas? No voy a entrar en ese conflicto semántico también que algunos autores hacen, ¿verdad? En el pasado, sobre todo en las primeras décadas del siglo pasado, del siglo XX, eran aquellos que, y en realidad prácticamente hasta la mitad del siglo pasado, eran aquellos que tenían carencia de ingresos, los que no reciben, los que no tienen dinero, vamos a decir. Entonces, tenían visiblemente una precariedad vista en su aspecto, en su ropa, etcétera, y había como una tipificación de pobreza, como el plata, el que no tiene plata, ¿verdad? Pero después esta definición es muy debatida hasta que avanza esa definición y se plantea que la pobreza no es solamente aquellos, y avanza muy bien técnicamente, no es solamente aquellos que no tienen ingresos, sino también aparte de no tener asegurado un ingreso, las necesidades básicas no tienen satisfechas. ¿Y qué es lo básico que todos necesitamos para vivir? Y todas. Y bueno, cada quien tiene su básico, pero hay algunos básicos comunes. Todos necesitamos comer para vivir. Quien no come, por lo menos mucho tiempo no va a vivir, ¿verdad? Todos necesitamos ropa según estación, todos necesitamos una vivienda que relativamente nos abrigue cuando haya lluvia, tormenta y demás. O sea, no estas las viviendas súper precarias, esas no, digamos. Se establecieron algunos básicos comunes, entonces ya no era solo no tener ingresos, sino también no tener satisfechas las necesidades básicas, por eso es que se da esta combinación de ingreso más NBI. Y después sigue avanzando la definición de pobreza en la historia de las políticas sociales y aparecen autores muy interesantes que complejizan un poco más, como por ejemplo Amartya Sen. ¿Habrán escuchado hablar de Amartya Sen? En caso de que, en caso de que les dé curiosidad, les pido que tomen nota y ustedes después me aportan un poco contribuyendo en la próxima clase o cuando quieran buscando en internet. Bueno, fue un premio Nobel que en realidad hizo muchos aportes interesantes y entre ellos él plantea que algunas capacidades también son necesarias para ver quién es pobre y quién no es. Entonces ya no era solamente pobre aquella familia, individuo o comunidad que no tiene ingreso y necesidades básicas satisfechas, sino también aquellas personas que no desarrollaron capacidades, como por ejemplo la capacidad de participar, de controlar lo que ocurre en su territorio sobre las políticas sociales, de protestar, de exigir, de proponer, ¿verdad? Entonces, se mete con la ciudadanía de alguna manera y ese fue todo un avance en la definición de pobreza porque se vincula con las capacidades. Después Naciones Unidas hace esta contribución tan importante que tiene que ver con el desarrollo humano y todos los índices y en la actualidad está la idea de la pobreza multidimensional. En una síntesis muy apretada, estamos hablando más o menos de 4 o 5 grandes modificaciones que hubo en la historia respecto a la pobreza. Quiere decir que la pobreza también es una categoría en construcción. Quiere decir que de aquí a 5 o 10 años podemos tener más otras definiciones de pobreza. Pero lo que nos interesa es que en cuanto a categoría, en construcción, las categorías van a ser siempre las definiciones más importantes, esas que son súper claves en el diseño de las políticas sociales, en la implementación, en la evaluación, en el monitoreo. Pero hoy trabajamos con el debate más actual que refiere a la multidimensionalidad. Digamos que ese es el debate actual en este momento de la pobreza y allí abarca todo lo anterior. No es que desecha lo anterior, sino que acumula todo lo anterior. Entonces, así también la protección social cada vez está ampliando a qué abarca. En algún momento existían programas que eran vistos como de protección social basados fundamentalmente en la asistencia no contributiva. Hoy tenemos la protección social que reconoce programas no contributivos, ¿verdad? Por lo menos no contributivos directos, porque todos contribuimos de alguna manera con nuestro impuesto para los programas no contributivos, como por ejemplo Tecopona, Abrazo, la pensión del adulto mayor. Ahí ustedes me pueden ayudar a citar otros, ¿verdad? Qué sé yo, las becas, sobre todo las becas que tienen que ver para la escolar básica, no sé, la asistencia en alimentos, las meriendas en las escuelas,
De forma directa, nadie está pagando para que eso ocurra, sino con nuestros impuestos. Y todos formarían parte de la protección social y más. Ahí yo estoy sintetizando, ustedes son los que me tienen que ayudar a ampliar eso. Ahí después les doy la palabra para que me ayuden. Pero también están los programas contributivos que tienen que ver con la seguridad social. En otros países la seguridad social también entra dentro del modelo de protección social, solo que son los programas contributivos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es abarcativa, pero cada país va construyendo sus modelos, sus pisos, sus tipos y sus niveles, vamos a decir, de protección social. Y algunos, como por ejemplo, algunos países de Europa que tienen mucha trayectoria de protección social, entonces ellos a veces en la exposición, recuerdo que hace algunos años, en el 2010, por ahí no me acuerdo, cuando la SAS, entonces la SAS, hoy el Ministerio de Desarrollo Social, hizo en el Banco Central un evento que había venido Lula, porque eran los 10 años de Tecopona. Y recuerdo que la representante de la, ya no recuerdo de qué país escandinavo, de un país europeo, dijo en su exposición, nosotros, si yo tuviera que hablarles de la protección social, nosotros tenemos implementando 22 tipos de programas de protección social. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una conjunción y entonces ella comienza a desarrollar. Para la clase media tenemos esto, para la extrema pobreza esto, para los que están en pobreza esto, para los que superaron, y realmente tenía esta cosa de para todos, ¿verdad? Y bueno, lo que quiero decir es, cada país y sobre todo, cada región, no es lo mismo un país latinoamericano que un país europeo, que uno africano, que uno asiático, tiene distintas trayectorias, distintos caminos andados. Y la protección social también es algo histórico. O de buenas a primeras no es que hay un perfecto modelo de protección social, sino que esa también es una construcción que cada país hace y que tiene que ver con un montón de elementos, no solamente con lo económico y con el presupuesto, sino también con el entendimiento que hay de la protección social en cada país y el lugar que tiene en la agenda de cada país. En todos los casos, la protección social es uno de los pilares del desarrollo. ¿Qué quiere decir eso? Para ver cuál es el modelo de desarrollo de un país, hay que ver cuál es el modelo de protección social. Y aquel que tiene un modelo de protección social complejo, muchas respuestas para muchas poblaciones, para muchos grupos poblacionales, probablemente haya avanzado más respecto a su esquema general de desarrollo. Desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo cultural, ambiental, etc. Entonces vamos a ver que algunos países, qué sé yo, como por ejemplo Brasil, más allá de las crisis que hoy enfrenta, cuando uno le pregunta cuál es el tipo de protección social que ustedes tienen, y ellos te van a decir, y tenemos la protección social especializada y la general, palabras más, palabras menos. Entonces tienen respuestas especiales para sectores y aquellas que están para todo el país y que ellos aseguran tienen una implementación universal, porque para ser general tiene que ser de acceso a todos y todas. Entonces hay países que tienen esta combinación, que es lo ideal, ¿verdad?, de respuestas de protección social especializada para poblaciones que lo requieren y respuestas generalizadas, sobre todo las que tienen que ver con la salud, la educación, etcétera, o el empleo, porque ahí se puede generar respuestas generalizadas cuando cuando las personas cumplen cierta condición pueden acceder, digamos, a eso, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué pasa cuando se dispone cuando, digamos, cuando la protección social no se centra solamente en riesgos y también asume necesidades y demandas? Y bueno, en ese caso es una protección social compleja que generalmente, como les dije, como en el caso europeo, agrupa varios tipos y niveles de respuestas y de coberturas. ¿Qué pasa en los países que tienen menos desarrollo o menos trayectoria de protección social y se centran en los riesgos? ¿Cuál es la diferencia que hay entre necesidades y demandas?
Las necesidades son, como su nombre lo dice, lo que la gente dice que necesita. Uno puede ir a una comunidad y ve que hace falta algún emprendimiento productivo, que la gente tiene changas que en este momento están sin actividad, que si ellos tomaran alguna iniciativa económica, probablemente eso les pueda permitir en el mercado local vender y garantizar comer. O sea, uno puede tener esa mirada como técnico, pero le pregunta a la gente, ¿qué es lo que ustedes necesitan para estar bien, para sentirse bien, para sentir que se les atiende y se mira su realidad? Y si la gente se reúne y comienza a hablar qué es lo que necesita y te dicen necesito una canchita, porque nosotros no tenemos donde recrearnos y porque eso puede impedir, no sé, un montón de cuestiones que hoy se relacionan con la falta de recreación, ¿verdad? Desde la violencia intrafamiliar, la poca socialización. Bueno, en el contexto de COVID otra vez eso tiene otra, pero entonces ahí vamos a estar hablando de una necesidad. Es decir, nosotros no somos la Secretaría de Deporte, pero ellos están planteando, la Secretaría Nacional de Deporte, pero ellos están planteando algo que tiene que ver con la política pública, más o menos del deporte, entre otras, ¿verdad? Si es que no hay canchita también con otra. Pero nosotros podemos decir, no, en realidad ustedes necesitan que se les apoye para hacer alguna iniciativa que les garantice subsistir, porque la subsistencia y la comida está primero que el fútbol. Lectura nuestra de técnico. Esa es la demanda. La demanda es aquello que se ofrece porque la institución de parte de la cual nos vamos está en condiciones de canalizar eso que hace falta. Y la necesidad es, no le interesa a ellos si la institución de la parte de la que nos vamos puede canalizar o no, ellos necesitan. Y necesitan independiente a que le pregunte la iglesia o le pregunte a alguien de parte del Estado o le pregunte a alguien de parte de una organización vecina. O sea, ellos expresan, ¿entienden? Entonces la demanda está más vinculada a lo que las instituciones tienen como cometido responder o atender. Y entonces los modelos que son amplios suelen combinar necesidades, demandas y riesgos. Los modelos como por ejemplo los europeos que tienen más avanzados los modelos de protección social. Y los que no tienen tan avanzado, ¿qué hacemos? Nos centramos en los riesgos. Y para centrarse en los riesgos, no queda otra que tipificar los riesgos. Ver cuáles son los riesgos para distintos grupos de edades, poner dentro de un cuadro y poner cómo se puede contrarrestar esos riesgos, cómo se pueden atender esos riesgos, etc. A partir de esta idea es que hace algunos años se crea esto que se denominó la red de protección social. Porque en realidad solamente dentro de una red que atienda distintos ciclos de vida es que se pueden atender o por lo menos atajar los problemas que ya son vistos como problemas, ya son vistos desde el riesgo. O sea, que existe la posibilidad de que ocurra y van a ser mucho más desfavorables para la vida de la gente, para no irnos a algo catastrófico. A veces implica la vida y la muerte, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, en caso de desnutrición de niños, cuando el riesgo es eso, atender eso a tiempo implica que no solamente viva, sino esté sano el niño o la niña. Entonces, permite eso. Por eso la organización de la red considera, cuando se habla de red de protección social, se habla de los principales riesgos a los que las personas se enfrentan y siempre se pone énfasis en la contribución de la familia y de la comunidad, porque aquellos riesgos siempre van a tener complejidad que hacen que su atención no se desarrolle solamente de parte del Estado o de parte del mercado, sino que necesita una confluencia de actores. Entonces, los riesgos se encuentran relacionados a distintos tipos de eventos, contingencias que pueden afectar de alguna manera nuestra vida individual, familiar, comunitaria. Y la vulnerabilidad es la amenaza que puede ser de distintos orígenes. La gente que vive en una zona, de inundación, de por sí ya está vulnerable porque el origen físico, o sea, ese lugar cuando hay mucha agua se cubre de agua, digamos, ¿verdad?
Y la gente que tiene bajos ingresos de por sí ya está vulnerable porque la amenaza de tipo económico-social es como una constante en su vida. Entonces, hay muchos tipos de vulnerabilidades y hoy en día las investigaciones lo que hacen es poner énfasis en distintas vertientes que hablan de la vulnerabilidad o que hacen foco en la vulnerabilidad. Entonces, están las vertientes teóricas y las epistemológicas que le dan mucho peso al componente objetivo. ¿Qué quiere decir objetivo? Y que se ve, se sabe, se mide. La gente que está en zonas inundables, objetivamente cuando hay mucha lluvia, eso puede cubrirse de agua, ¿verdad? Y va a afectar la vida de la gente. Pero el otro nivel, digamos, de vulnerabilidad que las investigaciones suelen atender por ahora son aquellas que entran dentro de perspectivas constructivistas. ¿Qué quiere decir eso? Y es como la gente siente. Hay gente que siente que está en zona vulnerable, pero en realidad son tantas las respuestas que encuentra en su vida que cuando se le propone una política que implique localizarse en otra parte, entonces siente inseguridad de tener ingresos, inseguridad de laboralmente poder participar, etcétera. Entonces, ¿qué significa eso? Que se trata de una vulnerabilidad de construcción simbólica. ¿Qué símbolo tiene para la gente? ¿Cuál es la representación que tiene para la gente? ¿Qué significa para la gente lo que estamos trabajando, lo que estamos operando de parte de las políticas públicas? Generalmente es importante combinar las dos cuando se va a investigar, cuando se va a evaluar, cuando se va a reflexionar. También hacer valer qué construcción simbólica hace la gente después de haber sido destinatario tanto tiempo, tantos años o tal periodo, lo que fuera, de los programas de la protección social. Entonces la vulnerabilidad de alguna manera va a mirar componentes que se refieren a la inseguridad y a la indefensión, todo aquello que hace que la gente no se pueda defender sola, las comunidades no puedan defenderse solas, las familias, ¿verdad? Entonces, y por eso causa un evento que no pueden tampoco resolver solos, ¿verdad? Y ocurre mucho respecto a lo económico. En este momento, la indefensión de la gente que se queda sin empleo por el COVID, por ejemplo, quieras o no, eso entra dentro de la vulnerabilidad. Los desempleados son vulnerables porque la indefensión quiere decir que no se puede defender, no tiene de dónde generar para asegurar, necesita alguna alternativa o alguna asistencia o alguna otra changa o algo, ¿verdad? Por eso es que están habiendo muchos tipos de respuestas, como por ejemplo la gente que baja sus ingresos pero sigue trabajando, trabaja a tiempo de por medio, no sé, un montón de alternativas se están conjugando, ¿verdad? Pero la inseguridad y la indefensión entonces entraría. Y el manejo de recursos y estrategias utilizadas por las comunidades, familias y personas para enfrentar los efectos de todos los eventos traumáticos. Entonces, ¿por qué nos interesa a nosotros esta idea que yo estoy segura que ustedes ya manejan? Y les pido que después me comenten un poquitito. Porque hay una gran diferencia entre el enfoque de la vulnerabilidad social, que de alguna manera mira más condiciones objetivas y subjetivas, por decirlo, tiene una visión más integral, y el enfoque que solamente ponía énfasis en la pobreza. Inclusive, aunque al poner énfasis en la pobreza no lo haga solamente respecto a el ingreso, sino también a necesidades básicas, igual es un enfoque más abarcativo. Por eso la importancia hoy de todo lo que refiere a riesgos y vulnerabilidad no van por separado. En realidad, identificar el tipo de vulnerabilidad nos ayuda a estructurar cuáles son los riesgos que existen para esa población vulnerable y por tanto ver la manera de atender. Los autores van a decir que hay como nuevas expresiones o nuevos grupos o nuevos sectores o nuevas expresiones vulnerables. Por ejemplo, la población infantil hoy no es lo mismo que la población infantil hace 1 o 2 décadas. Entonces hay que identificar cuáles son los riesgos para la población infantil de hoy.
qué sé yo, hace 2 o 3 décadas todo lo que refiere al uso de tecnologías no entraba dentro de ningún indicador. Y hoy ese es un indicador inevitable. Y así van a haber otros y otros. Lastimosamente hay un incremento de depresión infantil, entonces antes no entraba, hoy necesita entrar dentro de la lista de riesgos y así para adelante, digamos. Entonces, como la realidad también es cambiante, se ven nuevos grupos y sectores sociales vulnerables y cuál es el riesgo equivalente. Así vamos a tener realidades que refieren a la población infantil, a las personas con discapacidad, a los adultos mayores, especialmente aquellos que están solos, porque hay veces que uno encuentra adultos mayores donde entre ellos, qué sé yo, o son una pareja, o son 2 hermanas, o son 2 primas, y en realidad los 2 son adultos mayores y los 2 se apoyan. Y ahí se trata de 2 personas en condiciones absolutamente vulnerables en muchos sentidos, si uno tuviera que sacar indicadores o clasificar las vulnerabilidades que identifican su vida, ¿verdad? También se consideran como un grupo o un sector vulnerable a las madres adolescentes, porque tempranamente se cree que su ciclo de vida tendría que permitirle la maternidad más adelante, entonces hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el estudio, con el trabajo que no pudo desarrollar y hoy está asumiendo ya la maternidad, que le exige otras responsabilidades además. Por eso también los hogares monoparentales, llámese hogares a cargo de hombres o de mujeres, al estar uno solo dando cuenta o a cargo de todo, entonces eso también le convierte en un grupo vulnerable, comunidades y personas indígenas, inmigrantes. En el caso de Paraguay no es muy numerosa, pero la población afro, según el último censo, el 4% de la población paraguaya es descendiente de la población afro-paraguaya, esto que conocemos más como los que están en Cambacoa, y generalmente las políticas públicas que tienen que ver con el FONDEC o cuestiones culturales o que ponen de realce lo folclórico son los que se notan, aunque también ellos habían sido destinatarios de un programa del hoy Ministerio de Desarrollo Social antes, que tenía que ver con mejorar las condiciones de su barrio, pero digamos, todas las minorías, lo que quiero decir, no quiero enfatizar solo en ellos, todas las minorías necesitarían estar presentes y tampoco nosotros no tenemos mucho avance todavía en este sentido de que las minorías estén explicitadas en los diseños de los programas, porque nosotros trabajamos fundamentalmente riesgos más estandarizados y en los riesgos estandarizados se estandarizan o se ranquean las mayorías y no las condiciones o los datos que refieren a las minorías. ¿Cuáles son las estrategias para abordar el riesgo y disminuir la vulnerabilidad? Y ahí ustedes también saben de esto. Yo creo que les estoy hablando de muchas cosas que ustedes ya saben y que me tendrían que después ayudar por lo menos a ejemplificar. Pero hay diversas estrategias, ¿verdad? Y bueno, hay un marco teórico, por eso yo les voy a pedir que ustedes lean eso. Y no es tan largo, es un documento relativamente breve, porque desde el año 2000 en adelante, en Paraguay en realidad estos programas comenzaron en la primera mitad de la década del 2000, ¿verdad? Todos los programas que algunos autores, hay un texto que está en el... Yo también puedo colgar textos, varios textos complementarios, pero hay una autora uruguaya que se llama Carmen Midaglia. En este texto que está colgado en la página del Instituto Social del Mercosur, Bienestar en el Cono Sur, Matrices y Bienestar en el Cono Sur, creo que se llama. Bueno, ella habla de que la asistencia siempre existió y siempre fue necesaria, pero que hay asistencia en las políticas sociales, en los programas de protección social de primera generación y de segunda generación. ¿A qué le llama ella asistencia de primera generación? Y todas las asistencias que se ofrecen en base a demandas y que son puntuales, no necesitan que el destinatario esté todo un tiempo dentro del programa, ¿verdad? Por ejemplo, la persona que es atendida en el hospital de clínicas y tiene que pasar por una cirugía y el hospital le asiste con la mitad de los medicamentos que va a usar en la cirugía. Entonces, él es asistido por una institución que es estatal, que si bien es un hospital escuela, o puede ser en otro hospital, en un hospital regional, en un hospital público.
Entonces esa es una asistencia de primera generación, le llama la autora, porque es en base a demandas, o sea, su familia se acerca hasta alguien del hospital y le dice, yo no sé cómo hacer para que se opere, mi tío, mi cuñado, mi padrino, porque necesita esto. O la asistencia que brinda la DIVEN, o la asistencia que brinda la Secretaría de Emergencia Nacional cuando en épocas de inundación o de otras catástrofes de tipo natural, etcétera, que son puntuales en base a demandas y necesidades concretas. Y la autora le llama asistencia de segunda generación a todos los programas que implican subsidio o transferencia de ingresos, como por ejemplo los que ustedes conocen, en los que ustedes trabajan, ¿verdad? Y esta asistencia, según ella, de segunda generación, en realidad es posterior a la década del 2000. ¿Por qué son programas nuevos? ¿Por qué son entendidos como de segunda generación? ¿Y por qué no se les saca el carácter asistencial, digamos? Estos programas, en realidad, voy a abrir otro paréntesis para no irme solo a la hora, me voy un poquitito más atrás. La asistencia, sobre todo aquella que tiene que ver con demandas concretas y sobre todo que existan dentro del Estado instituciones y respuestas para esas demandas concretas y puntuales, en realidad son más o menos vienen de lo que se llamó, en Paraguay no existió de manera típica, pero en el mundo entero se llamó estado de bienestar. Y aquí va el paréntesis. ¿Por qué les digo paréntesis? Porque hasta hoy, la historia de toda la sociedad, toda nuestra historia, conoció a grosso modo, sin entrar en detalles, porque no es nuestro tema, tres tipos de Estado. El primer tipo de Estado que conoció nuestra sociedad mundial, no solo Paraguay ni latinoamericana, es el Estado llamado Estado liberal. ¿Qué quiere decir liberal? El liberalismo es una ideología, no me estoy refiriendo al partido, es una ideología. Y el liberalismo lo que plantea es que el mercado tiene que ser libre para actuar en una sociedad, tiene que tener libertad. Y una libertad así, más o menos sin límites, una libertad enorme. Entonces, el Estado existe desde la Revolución Francesa. Desde ahí existe el Estado. El Estado que conoció nuestra sociedad desde la Revolución Francesa hasta 1930 más o menos. En el año 1929 hubo una crisis del petróleo, una crisis, la crisis de los 30 le dice la gente. Los libros lo que dicen es que en 1929 en Estados Unidos hubo crisis del petróleo y fue una crisis que si bien se dio en Estados Unidos tuvo impacto en el mundo entero. Fue una crisis de sobreproducción, había demasiada producción de petróleo que no se instalaba y eso acabó poniendo la economía, digamos, en... Bueno, entonces, ¿qué pasó? Vino tanta pobreza, tanta miseria, tanta enfermedad, tanto todo en el mundo entero, ¿verdad? En la próxima clase vamos a trabajar en Paraguay, qué estaba pasando en cada momento, pero para ubicar nomás lo del Estado. En la próxima, entramos más Paraguay. ¿Qué pasó en los años, desde la Revolución Francesa hasta los años 30 hubo Estado liberal? O sea, el Estado que rigió, el que se conoció, fue el Estado liberal. ¿Por qué entra en crisis el Estado liberal en los años 30? Porque lo que se ve es que ese Estado, que al ser liberal quiere decir que le daba demasiada libertad al mercado, ese Estado tenía que ofrecer más coberturas, atender más los problemas de la gente que vivía en pobreza y en desigualdad. Y en 1937 comienza la Segunda Guerra Mundial. O sea, todo este debate comienza la Segunda Guerra Mundial, que duró desde 1937 hasta 1945. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el mundo se queda dividido en dos. El bloque socialista comandado por la ex-URSS y el bloque capitalista comandado por Estados Unidos. Y estos dos bloques se disputan todo, entre ellos también se disputan los programas de protección social, de políticas sociales, la respuesta a los problemas sociales, los modelos económicos, las propuestas de sus cuadros técnicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de esa disputa lo que se ve es que el Estado tiene que hacerse más cargo de lo social, que ese Estado liberal que se conoció antes, donde el mercado era el que más mandaba, no funcionaba. Pero pasan un montón de cosas porque también las políticas sociales, todas, y entre ellas la protección social,
siempre respondió a un modelo de producción, a un determinado tipo de producción. Y en esa época también comienza a darse, sobre todo en América Latina, en otros lados del mundo, la industrialización. Los países desarrollan industrialización nacional. Los autores le van a llamar industrialización por sustitución de importaciones, pero no todos los países. Por ejemplo, Paraguay siguió produciendo materia prima agrícola y ganadera, y toda la agricultura generó mucha rica materia prima para vender, para que otros países industrialicen. Pero igual tuvimos políticas sociales y tuvimos protección social. Lo importante es que el segundo tipo de Estado que conoció la sociedad, el mundo entero, fue el Estado social o Estado de bienestar, que rige en el mundo entero después de la Segunda Guerra Mundial, después de 1945. Y ahí se plantea que el Estado tiene que tener más poder que el mercado para atender los problemas que vienen de la pobreza y de la desigualdad. Y por eso es que se crean un montón de instituciones. La década del 40 fue muy importante en Paraguay para crear instituciones públicas, ministerios, porque en realidad lo que estaba es en sintonía con el mundo. En el mundo se estaba viendo que el Estado tenía que tener un carácter más social, el Estado social o Estado de bienestar. Ese estado de bienestar podemos decir que rigió desde después de la Segunda Guerra Mundial, 1945, hasta 1989. ¿Qué pasa en 1989? Bueno, en el mundo entero pasa algo importante, cae el muro de Berlín, ya no existen dos bloques, se produce el triunfo total y absoluto del capitalismo, y en Paraguay cae Stroessner, en el 89, ¿verdad? Entonces son dos cambios. En el 89 se reúne también autoridades dentro de algo que se llamó Consenso de Washington. ¿Por qué este paréntesis es tan largo? Porque yo quiero que ustedes tomen nota, y si alguno de por ahí quiere, después busca los 10 postulados del Consenso de Washington. En ese Consenso de Washington se establece cuáles van a ser las orientaciones que los estados, sobre todo los de América Latina, van a seguir para dar respuesta a los problemas sociales. Por tanto, buena parte de las directrices del Consenso de Washington orientan también a los programas de protección social. Entonces, ahí se inaugura el tercer tipo de Estado. El tercer tipo de Estado, desde la década del 90 hasta ahora, es el que, y con eso voy a ir cerrando el paréntesis, de los tres tipos de Estado que conoció nuestra sociedad. El tercer tipo de Estado es el Estado que algunos autores llaman neoclásico o neoliberal, donde se produce otra vez esto de que el mercado toma mucha fuerza. ¿Y por qué mencionamos el Consenso de Washington? Porque los 10 postulados del Consenso de Washington, entre otras cosas, les vuelve a otorgar mucha importancia al mercado. Prácticamente hay una supremacía del mercado, y entonces, digamos, eso pasa a ser como una orientación para los estados. Y por tanto, si pasa a ser una orientación para los estados, por tanto, entre otras cosas, la protección social también se orienta de eso, vamos a decir. Cierro paréntesis. El paréntesis se refería a los tres tipos de estados que conoció nuestra sociedad hasta hoy, y al tipo de estado dentro del cual hoy todos estamos estudiando, entendiendo, trabajando y haciendo lo mejor que podemos. Un estado llamado neoclásico o neoliberal. Entonces, dentro de este modelo y dentro de lo que vienen a ser toda la estructuración de los programas que de alguna manera tuvieron como líneas para su orientación al Consenso de Washington, que yo les pido que ustedes en algún momento busquen y lean los 10 postulados. No me voy a detener en eso ahora, para simplemente entender un poco el contexto de lo que estoy explicando. Ahí se plantean que es importante que los estados prioricen cuáles son los riesgos que van a atender, cuáles son los riesgos sociales que van a atender. Y entonces el Banco Mundial genera un texto, bueno, genera muchas propuestas, pero entre ellos hay un texto que por eso les voy a pedir que lean eso, que es el marco teórico más importante, digamos, porque finalmente casi todos los programas de protección social de América Latina, o a nota de pie de página o en el cuerpo del informe del diseño, lo están citando, es Holman y Johersen. Ay, perdón, ¿qué hice? Holman y Johersen, seguro que conocen. Manejo social del riesgo, un nuevo marco conceptual para la protección social y más allá.
en realidad ya es del 2000, pero es el marco teórico que está presente en los programas y sobre todo es muy importante son los criterios de riesgo y de vulnerabilidad que plantea el texto para poder, pero enseguida llegamos a eso. Me estoy refiriendo a este texto, entonces que va a ser como nuestro texto obligatorio respecto a la clase que hoy estamos dando. Entonces, lo que se plantea es que tiene que haber como 3 tipos de atención a los riesgos o coberturas para los riesgos, o 3 niveles, podemos decir. Un tipo o nivel de protección social que sobre todo se refiere a la prevención y busque ver cómo reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo, cómo hace para... Un segundo tipo, que yo creo que es acá donde entramos todos, entran los programas dentro de los cuales trabajan y entran la mayoría de las respuestas que tenemos, ¿verdad?, en nuestra sociedad paraguaya, que es la mitigación. La mitigación disminuye el posible efecto de un riesgo antes de que ocurra. Entonces, los programas que tenemos y los que trabajamos están tratando de disminuir el efecto. No va a evitar que la persona sea pobre, pero evita que esté sin comida, ¿verdad? No va a evitar que tenga, no sé, que caiga en el desempleo, aunque de vez en cuando puede que venda menos su producto, no sé. Entonces, lo que se hace fundamentalmente es la mitigación. Y cuando hay mucho éxito se logra la superación, que implica aliviar el impacto del riesgo. Se produjo ya el riesgo, pero salió aliviado. Quiere decir que contó con lo que se llaman los activos sociales, el capital humano, porque ahí tenemos toda una serie de interesantes herramientas que ustedes también ya manejan. Entonces, ¿por qué estas 3 cuestiones son tan importantes en el manejo social del riesgo? Porque de alguna manera esto es lo que contribuye para que la distribución de los ingresos que realiza el Estado se convierta en una garantía mínima. Y con esto el Estado está cumpliendo una de las funciones más importantes que tienen las políticas sociales, porque tienen muchas funciones las políticas sociales, dependiendo de qué autores vamos a encontrar de todo tipo, ¿verdad? Pero una de sus funciones más importantes es redistribuir la riqueza socialmente producida. Todos producimos riqueza todo el tiempo. Y cuando pagamos nuestros impuestos, el Estado tiene un recurso para redistribuir, atendiendo los programas sociales, ¿verdad? Entonces, se trata un poco de que sobre todo previniendo, mitigando y superando, de alguna manera redistribuya por lo menos una parte de la riqueza socialmente producida. Nuestro marco conceptual y los enfoques de protección social. Bueno, todos los textos van a coincidir en que el enfoque sistémico es el más importante porque integraliza tanto la mitigación como la prevención como la superación. Y de alguna manera se va a poner énfasis en los marcos teóricos, en la mitigación, que puede ser predominantemente tecnoburocrático o normativo, o también puede ser una mitigación que contemple la dimensión política. ¿Cuándo se contempla la dimensión política? Cuando, por ejemplo, se amplía o se va perfeccionando los procesos de participación de la gente en todo el ciclo de la política. No solamente para evaluar cómo resultó la implementación, sino participar desde su diseño, o sea, bueno, eso, por ejemplo, amplía la dimensión política. Cuando hay una confiabilidad fuerte, amplía la dimensión política, porque la protección social también es una herramienta para ampliar y mejorar la democracia. Entonces, cuando toda la participación de la gente cualifica eso, se amplía, digamos, la dimensión política, y no es solamente que tampoco es fácil y que cuesta muchísimo, no solo que cumple los pasos técnicos del programa, ¿verdad? Entonces, este es todo un grupo de marco conceptual muy interesante para la protección social actual. El otro marco teórico súper importante para la protección social hoy es todo lo que tiene que ver con las familias, porque ahí vamos a tener 2 tipos de enfoques, vamos a decir. Los enfoques, bueno, el enfoque de derecho que está presente y que más que nunca, ¿verdad?, la era democrática desde la década del 90 hasta ahora, todas las herramientas y posibilidades para que los distintos postulados y las formas
de hacer práctico todo lo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos hemos conquistado, nuestros antepasados han conquistado, todo lo que la historia registra, tiene mucha presencia en los diseños, en la implementación, en la evaluación de todo tipo de programas y de distintos modelos de programas de protección social. Sin embargo, hay un grupo de textos, ¿verdad? Hay una literatura que va a revisar de manera cuestionadora el papel que tiene la familia en los programas de protección social post-90, o asistencia de segunda generación, o post-consenso de Washington, como se le llame. ¿Por qué va a revisar el papel que tiene la familia? Porque tiene un papel demasiado activo. Por una parte, eso le da una importancia enorme a los programas, pero por otra parte le condiciona mucho, porque de por sí, por ejemplo, las mujeres llamadas jefas de hogar o los hombres jefes de hogar, ¿verdad? Hay hogares monoparentales donde solo hay figura masculina, ya tiene luego mucho trabajo para subsistir, para que le alcance el poco ingreso que tiene, para las responsabilidades con sus hijos, con todo. Y también tiene que demostrar ante los programas estar cumpliendo dentro de todo, no es aparte, ¿verdad? Es dentro de esa dinámica, esto que se entiende como estímulo para ejercer los derechos. Entonces, hay una crítica a que en ese sentido se pone énfasis en la familia y que hay roles que la familia más bien tendría que transferir a las políticas públicas y que le son como devueltos y duplican su trabajo, más o menos. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Por ejemplo, los roles que podrían ser transferidos a las políticas públicas son aquellos que también ya se está hablando en la esfera de las políticas públicas en Paraguay, aquellos que tienen que ver con cuidados. Esa persona que está en cama en la familia y que no está en cama porque tiene, qué sé yo, la mitad del cuerpo con una parálisis, pero también es una familia empobrecida, entonces se turnan para atenderle porque está en cama y generalmente le toca atender a la mujer, ¿verdad? Porque es la que después de venir del trabajo, si trabaja afuera, ya sea en el servicio doméstico o en otra cosa, si es una familia empobrecida, va a ver cómo le asea, le da la comida, o sea, va a implicar siempre para la mujer, ¿verdad? Y ahí hay inclusive debates feministas muy interesantes que van a decir que ese tipo de cuidados le toca a la mujer, a la, entre comillas, solterona, ¿verdad? Al desempleado, o sea, quiénes son los que se hacen cargo de ese cuidado y las personas que son vistas como aquellos que como que tienen menos obligación dentro del mercado laboral. Entonces, lo que los debates dicen es que al revés, eso hay que transferirle al Estado, no tendría que ser solamente responsabilidad doméstica, privada, individual de la familia, sino tendría que haber desde las políticas públicas cómo atender eso. Porque aparte de eso, si está en alguno de nuestros programas, tiene que demostrar que cumple también con las condicionalidades de nuestros programas. Entonces, es como una sobrecarga. Y hay los textos que cuestionan esto, lo que dicen es que hay una familiarización de la pobreza, se familiariza más la pobreza, pasa a ser parte de la familia, atender condiciones que la pobreza, en las que la pobreza les pone, ¿verdad? Bueno, entonces, y algunos textos le llaman directamente familismo, es como la metodología de trabajar con, entonces eso también es un marco teórico a revisar, considerando que hay debates y que hay enfoques al respecto, pero también es importante ver que la protección social le realza y le pone como un actor muy clave a la familia. Y en ese sentido la familia no estaba siendo sujeto directo de las políticas públicas hasta estos programas llamados de protección social que tienen que ver con transferencia de ingresos no contributivos de forma directa. Después, en el marco conceptual, también en los enfoques está todo lo que refiere a la articulación de la oferta pública y privada, y ahí hay que reconocer que hay límites y alcance, sobre todo lo que tiene que ver con lo presupuestario, ¿verdad? Eternamente hay ampliación de presupuestos, pero después también hace falta. Entonces ahí hay una relación entre la política económica y la política social que siempre va a formar parte de análisis cuando se hablen de enfoques y de marco conceptual de las políticas sociales. ¿Por qué de análisis?
porque en realidad hay autores que dicen que la política social siempre va a estar supeditada o subordinada a la política económica, y hay otros autores que dicen que se puede equilibrar. Por eso entonces ahí hay un debate. ¿Cuándo se equilibra? Se equilibra cuando un Estado dice, este es el problema social que tengo, voy a buscar de alguna manera conseguir el presupuesto para ese problema social. Y entonces ahí se equilibra más o menos, ¿verdad? Eso implica. Y cuando se subordina, cuando de acuerdo al presupuesto que hay, que por más de que implique ampliar, no alcanza para todo, se ve que se puede hacer y se hace. Y ocurrió eso en toda la historia, por eso es que siempre están habiendo cuestiones que faltan, ¿verdad? Población que falta ser incluida, revisiones que faltan, porque hay reclamos de que algunos que ya tendrían que egresar y otros ingresar, en fin, todo el tiempo está habiendo como necesidad de hacer ajustes en eso. También la creación de redes sociales, sostenibilidad y financiamiento, porque en la protección social se le ve en la, la financiarización, en algunos esquemas de créditos, etcétera, se le ve al mercado, pero no es que es demasiado activo el papel del mercado. Entonces también en ese sentido los marcos conceptuales y los enfoques lo que hacen es un llamado a revisar más el papel del mercado, ¿verdad? Respecto a los programas de protección social, porque podían tener un papel, o pueden todavía tener un papel más activo que refuerce y amplíe esos programas. También el papel de la familia y la comunidad, por supuesto, a más del papel del Estado. Y lo otro es que necesita también, y de eso va a depender el marco conceptual y el enfoque de la protección social, todo lo que refiere a diferentes niveles de gobierno, porque en Paraguay las municipalidades siguen contribuyendo como pueden, pero todos sabemos que hay municipalidades que tienen muy poca, no sé si es poca capacidad, poco recurso, poco todo, ¿verdad? O recurso económico, humano, etcétera. Entonces, obviamente, lo ideal hubiera sido que las municipalidades no solamente contribuyan con los programas de protección social, sino también tengan todos un dispensario médico, una clínica, como en otros países, que hay hospitales municipales, que hay clínicas municipales, etcétera. Pero nosotros tenemos distintos niveles de desarrollo y hay lugares donde también son realidades muy precarias todavía las de los municipios. Entonces no puede ser muy fuerte su papel en la protección social, lo ideal, y eso también le otorga o un enfoque o un marco a la protección social. Y a veces el marco va a ser más residual, va a ser más tenue, si es que estos niveles, digamos, de la política pública todavía no están fortalecidos. Lo otro que es muy importante es todo lo que refiere a la interseccionalidad o la intersectorialidad, porque, digamos, la protección social siempre va a implicar un entramado de muchas respuestas de muchos tipos, entonces no basta con una institución, ni dos, ni tres, sino tienen que ser muchas. Y cuando son muchas ya cuesta a veces. Entonces eso es cómo se construye eso de entre muchos, cómo se coordina, no solamente hasta cuándo se revisa lo que se coordinó, cómo se ajusta, etcétera. Y ahí atravesado por todo lo que los marcos ya hoy ofrecieron, que se refieren a derechos, a despliegue a través del ciclo de vida, desde el nacimiento hasta la vejez, al reconocimiento de las familias heterogéneas. Y ahí no es solamente familia monoparental, no solamente familias ampliadas, no solamente familias extendidas o ampliadas, etcétera, sino distintos tipos de familias. Miren que uno va a encontrar así la variedad, ustedes me tienen que indicar a mí, las variedades más inesperadas, y uno se pregunta ante eso, ¿será que yo no le tengo que llamar familia aunque exista en la realidad, porque en la formalidad no se le reconoce? Y son las cuestiones que van a seguir mostrando cuál es el papel de cómo se va a construir la intersectorialidad de las políticas públicas. Entonces, eso. Después, las intervenciones intersectoriales también necesitan todos enfoque integral y hace falta trabajar. Ahora ustedes me van a contar un poco más cómo se trabaja lo local y lo territorial, que ese es todo un apartado que hay mucho avance, pero también hay mucho por hacer. Las necesidades de combinar diversos modelos de políticas también están muy presentes hoy, porque yo particularmente creo que es muy difícil hablar de políticas universales en Paraguay,
porque la universalidad supone que no haya tantas barreras sociales. Entonces, nosotros tenemos 19 regiones sanitarias, hay salud pública en todo el país, pero a la gente que le queda muy lejos llegar al hospital, esa ya es una barrera social, ¿verdad? Porque necesita trasladarse, necesita para su pasaje. Entonces hay muchas, así hay barreras sociales para acceder a la salud, para acceder a la educación, ni hablar, para acceder a la seguridad social. La seguridad social sigue siendo muy, muy pequeña en nuestro país respecto a la población, no solamente a la población total, sino inclusive respecto a la población económicamente activa, ¿verdad? La seguridad social contributiva o IPS. Entonces, nosotros todavía no podemos hablar de un Paraguay que ya vivió muchas políticas universales. Las políticas selectivas son las que en este momento están salvando la situación. Subsidios, transferencias condicionadas, becas, prestaciones sociales, merienda escolar, almuerzo escolar, todo esto que son selectivas. Selectivas porque se seleccionan y solamente a los niños que están en tal escuela y cuando llega, etcétera. Entonces tiene que ver con una población selectiva. Los que no están en edad escolar no accederían a las meriendas ni a las becas. Bueno, son las focalizaciones, ¿verdad? Porque hay distintos tipos de focalizaciones. Y las políticas intersectoriales que se refieren al acompañamiento, seguimiento a trayectoria, combinación de prestaciones, pero también de los distintos servicios públicos. Bueno, hasta acá quiero saber si hay comentarios, a ver si ustedes me ayudan un poco y después ya nos vamos al trabajo, o no sé si directo voy al trabajo y después comentamos todos juntos. Ustedes me dicen. A ver. Acompáñenme si no voy a creer que estoy hablando solita. ¿Me escucharon, verdad? ¿Están allí conmigo? Sí, estamos. Estamos calladitos, Excelente. ¿no? Muy bien, no hay ningún problema. Bueno, voy a comentar el trabajo y después hablamos toditos. Acá hay varias cosas, muy bien, escuchamos. Bueno, disculpen mí. Voy a comentar el trabajo y después conversamos de todito, lo que hablamos recién y del trabajo también. Disculpen. Bueno, ese texto que yo recién les dije de Holzman y Johersen, Manejo social del riesgo, un nuevo marco conceptual para la protección social y más allá, que es del Banco Mundial. Ese es un marco teórico que está. Uno, por ejemplo, entra en internet y mira el texto de, qué sé yo, protección social de Chile, ese es un marco teórico. Mira el de Uruguay, ese es un marco teórico. Mira el de México, ese es un marco teórico. Es como el marco teórico de los diseños de los programas de protección social, esos que siempre están como ejemplos, los libros y todo. Entonces yo dije, ¿para qué nos vamos a leer otra vez un informe? Vamos directo al marco teórico para ver cuál es el planteamiento. Entonces, lo que les quiero pedir para esta semana, ese es el trabajo de esta semana, porque nosotros vamos a tener otra vez clase de hoy en 8, pero va a ser a las 6 de la tarde, es leer ese texto de Holzman y Johersen que está ahí en el Classroom, se llama Manejo Social del Riesgo, a lo mejor algunos ya conocen y si no, es muy importante volver a leer. Leer ese y ustedes tienen su escrito, bueno, también están en las web, ¿verdad? Algún informe de su programa, el programa donde ustedes, porque como veo que acá hay de distintos programas, está de Tenondera, de Tecopona, bueno, ahí había alguien que ahora pasó a la Dirección de Política Social, entonces seleccionen un programa. Y yo diría que en máximo 6 a 8 páginas, no, tampoco es una camisa de fuerza. Si en 5 ya terminaron o en 8 no alcanza y quieren escribir 9, pero es un promedio, ¿verdad? Responder, leer en el texto, ¿cuáles son los viejos y los nuevos problemas del manejo social del riesgo que están en el texto? Ahí ustedes sacan, la idea es que ustedes puedan contar en el escrito más corto y más fácil, ¿entienden? Más corto y más fácil de lo que está en el texto. ¿Cuáles son los viejos y los nuevos problemas del manejo social del riesgo que están en el texto? ¿Y qué opinión tienen ustedes respecto al programa en el que trabajan a partir de eso? Por ejemplo, ustedes dicen, yo creo que hay problemas nuevos que se están atendiendo de esta manera.
o problemas viejos que ya no aparecen. No importa, es opinión. Y en la opinión uno no puede poner qué está mal y qué está bien, porque en la opinión podemos hasta tener variación, puede ser que uno opine lo que su otro compañero no opina, puede ser que uno mira más elementos que el otro, entonces es opinión. El 2, ¿cuáles son los aspectos relacionados con la dinámica del desarrollo y el crecimiento económico en el texto y qué puedes reflexionar al respecto del programa seleccionado como referencia? Entonces, ustedes leen otra vez en el texto. Acá estamos sacando solo algunas partes del texto, no es todo el texto. Los aspectos relacionados a la dinámica del desarrollo y el crecimiento económico. ¿Y qué les lleva a reflexionar respecto a su programa? Sin falta, cuando uno lee, algo te aporta para reflexionar. Si uno encuentra que está contribuyendo de esta manera, que no es por donde ustedes quieran agarrar. Es que, 3, ¿cuáles son las formas de medición del riesgo y cuál es su importancia para el manejo social del mismo en el texto? ¿Y qué puedes indicar al respecto del programa que has tomado como referencia, al que ustedes eligen como referencia, que puede ser donde ustedes están trabajando, como hay gente que pasó recién a otro programa, el que elija, ¿verdad? Como referencia. 4, me faltó poner el número. ¿Cuáles son las principales categorías de estrategias de manejo del riesgo y cuáles los niveles de formalidad en el texto? Es lo que ustedes van a hacer, es contar más corto y más fácil lo que dice esto en el texto. Puedes describir a modo de reflexión al respecto del programa que tomas como referencia. Es reflexión. ¿Qué les aporta para? 5. ¿Cuáles son los tipos de exclusión social en el texto? ¿Y cuáles los elementos, componentes o dimensiones de inclusión en el programa que tomas como referencia para este análisis? Este es el trabajo entonces para la semana. Vieron que en el programa dice trabajo día 1, día 2, día 3, qué sé yo. Bueno, este es el que está pensado para esta semana. La otra semana yo le daría otro trabajito. Y la evaluación va a ser la suma de los trabajitos, que no son tan trabajitos, porque siempre cuesta encontrar tiempo para leer, para resumir y más todavía para escribir más corto y más fácil, ¿verdad? Bueno, yo ahora quiero escucharles un poco a ustedes, todo lo que quieran preguntar, opinar, ya sea sobre el trabajo, sobre lo que yo estaba hablando, sobre lo que ustedes crean que merezca la pena. Esto está en el Classroom, está esto y también está, ahí se ve, y también está, aparece el texto y los otros textos que están en el Classroom son complementarios, no hay obligación de leer. Si ustedes quieren, si pueden, lógicamente, pero no hay obligación de leer. Y lo otro que está en el texto, está este PowerPoint y el programa que de todos modos usted ya tenía porque está dentro del compendio de todos los programas. Bueno, hasta acá, a ver, les escucho. Ya en 2000 la peña tu apellido Juan. No hay que está bien y que está mal, así que cualquier cosa. Buenas tardes, Estela. Luis, te habla, Luis Martínez. Ay, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Un gusto, che, mi amor. No teníamos energía, por eso recién a las 4:30 para ir ingresar. Cierto, es muy temprano. El próximo martes ya va a ser a las 6 de la tarde, cierto. No teníamos energía acá por la zona. Ah, energía eléctrica, yo pensé que energía. No. Energía eléctrica luego. Antes. No, y como dije, tarde entré Tranquilo. sí, pero lo interesante es hacer esa comparación sobre el marco teórico y qué es lo que se está aplicando dentro de los programas sociales dentro del ministerio, ¿verdad? Y sí. Lo interesante va a ser el trabajo en sí para poder sacar el caracú también y tener una idea de qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se está haciendo y qué no está dentro de esos marcos también. Entonces, cierto. Es un trabajo, no un trabajito como decir, un trabajo tremendo que vamos a hacer. Cierto. Algo trabajoso es, cierto, es Luis. Qué gusto, un saludo enorme, Che Mirampo, qué bien.
Dale, igualmente para vos. Gracias. A ver los demás, las demás. Voy a abrir el texto que van a leer para que miremos juntos entonces. Estela, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Betina Vera te saluda. Betina, te conozco la voz. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Yo tengo primero que contarte que hoy me estoy integrando al equipo de estudios. Y mira, qué bien. A las 4:30 tipo Luis también. Pero creo que a esa hora enganchamos. Imagina, yo te quería hacer una consulta. Sí, yo estoy cómo no. trabajando en la dirección de gestión de personas, Sí. por tanto estoy fuera de los programas. Sí. ¿Te parece que se pueda dar una mirada a un análisis también con este marco conceptual al trabajo de una dirección que está totalmente fuera de programas sociales? Se puede. Lo que vos vas a hacer es como una... Pero vos ya conocés lo que se da, o sea, digamos, por más de que no es una dirección, es medio como un programa y también en las instituciones, en el sentido de que tiene su plan, tiene lo que realiza, tiene sus informes de antes, ¿verdad? Y vos eso ya conoces. Sí, sí, sí. Entonces podés hacer perfectamente, solamente que vas a delimitar, a lo mejor lo que vas a poner es lo que se hace, qué sé yo, por ponerle, no sé cuáles son los ejes, pero lo que se hace en materia de, qué sé yo, seguimiento, en materia de capacitación, en materia, tipo, tomar un para acotar, es más fácil, pues. Entonces uno ve ahí los riesgos, tipo, ahí se puede ver qué riesgo hay de que la gente asista, no asista, suponiendo que es capacitación, si es otro eje, otra, igual, sí se puede. Y por eso es que ustedes van a hacer reflexión nomás respecto al texto, que es el marco teórico que siempre está presente, porque no es que van a, o si no, tiene que ser un trabajo más profundo. Reflexión es lo que te parece, qué opinión te merece que habría que considerar, por ejemplo, después de leer ese marco teórico, ¿verdad? O que habría que contemplar más adelante, o cuáles son los riesgos que ya se venía, a lo mejor no se le llamaba riesgo, ya se venía trabajando, ¿verdad? O cosas así. Se puede. Genial, súper bien, Betina. Buenísimo, Che, qué bueno. A ver, ¿quién más? Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Te saluda Liz Jara, de Antequera. Hola, Liz. Qué gusto, un placer. Liz. Un placer. Acaba de llegar de Santa Rosa. Nosotros estamos haciendo hoy entrega de informe y también firma de contrato. Y acaba de llegar, por eso me conecté recién y estoy prácticamente perdida. Cualquier cosa te puedo estar molestando así en privado. Por supuesto, claro que sí. Dale, claro eso nomás quería comentar. Bienvenida. Bueno, Dale, gracias, un placer. Gracias a vos, Liz, gracias. Buenas tardes, profesora, otra vez. Buenas tardes, sí, adelante, Carmen. Me parece muy importante el trabajo que vamos a hacer, porque vamos a hacer una retrospectiva de lo que era el programa. En mi caso, Tecopona. Sí. De hace 10, 12 años más. Y a la fecha de hoy, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Sí. ¿Cuáles son esos avances? ¿En qué fuimos avanzando? ¿En qué nos faltaría también desde nuestro punto de vista? Cierto. Con el compañero Luis, que somos compañeros desde hace más de 10 años, creo que vamos a poder estar mirando un poco al pasado, ¿verdad? Y cómo fuimos caminando y cómo estamos ya hoy yéndonos. Y muy importante, vamos a tener la literatura para explayarnos mejor. Sí. Y ver los diferentes términos que utilizamos a diario, pero que no le ponemos a lo mejor mucha importancia, como vulnerabilidad, extrema pobreza, varios términos que siempre estamos diciendo, ¿verdad? Creo que nos falta más tener una buena perspectiva y un concepto bien definido de lo que es. Cierto, así mismo, tal cual. Tal cual. Gracias, Carmen, por tu comentario. Voy a mirar con ustedes el texto que van a leer. Este es el texto, entonces que es un texto, ¿por qué elegimos ese? Porque les dije, es el marco teórico de que están usando todos los planes de protección social. Vamos respecto a la pregunta 1.
Bueno, acá está la definición que nosotros hablamos muy corto hace rato. Acá plantea claramente la protección social como intervenciones públicas. ¿Se ve, verdad? Se ve. Se ve. Sí, se ve perfectamente. Bueno, genial. Entonces, acá justamente nosotros hablamos de manera muy rápida, pero dice que la protección social son intervenciones públicas para asistir a personas, hogares y comunidades a mejorar su manejo del riesgo, proporcionando a quienes se encuentran en la extrema pobreza. Entonces, aquí está explícito el riesgo social. No es que es algo complementario. El riesgo es súper clave, por eso la idea de riesgo. Presenta la protección social como una red de protección a la vez como un trampolín para los pobres. Si bien debería existir una red de protección para todos, los programas también deberán entregar a los pobres la capacidad de salir de la pobreza o al menos retomar un trabajo lucrativo. O sea, la idea que está en nuestros programas, digamos así, esta es una de las cuestiones. Vamos a lo otro que está en la pregunta para ustedes. Es cuáles son los viejos y los nuevos problemas del riesgo, dice la pregunta 1. Entonces, dice el texto, las personas y las sociedades siempre han estado preocupadas por los desastres naturales, ejemplo, terremotos, erupciones volcánicas, problemas climáticos, voy a saltar nomás los paréntesis, los problemas relacionados a la salud, ¿verdad? Los riesgos asociados a estas fuentes dieron origen a estrategias de precaución individual, y quizás aún más importante, la creación de mecanismos informales para compartir riesgos basados en el intercambio a través de familias extendidas, la entrega mutua de regalos, sistemas triviales igualitarios, esquemas para compartir la cosecha con los dueños de tierra, etc. Entonces, ahí lo que nos dice, todo eso entra en, ¿no?, la industrialización y la urbanización trajeron consigo dos cambios importantes, un debilitamiento de los mecanismos tradicionales e informales para compartir los riesgos y la introducción de nuevos riesgos, principalmente los accidentes relacionados con el trabajo y el desempleo. El problema social resultante atormentó a los gobiernos y a las sociedades en las naciones recientemente industrializadas en la segunda mitad del siglo XIX y dio origen a lo que es la previsión social. Claro, datos del siglo pasado. Lo que está diciendo que hay viejos problemas, como por ejemplo la gente que trabaja cuando tiene un problema de salud tiene que curarse para retomar el trabajo. Bueno, eso es un problema viejo, no solamente de los grupos de los temas que hoy atiende la protección social, sino ya se atendía en el pasado. Entonces, hace toda una narración de los viejos. Y después habla de los nuevos, ¿verdad? Entonces, ustedes van a leer toda esta parte y sacan un resumen. Es un resumen de esta. Acá son 2 paginitas, los viejos y los nuevos, sacan un resumen. Y cuando sacan el resumen, después dicen, ¿en qué me ayuda a pensar esto en mi programa? Y responden eso. Pueden responder en media página o en una página. Seguramente que media página les puede llevar el resumen que sacan de acá y otra media la opinión o menos, puede ser un párrafo, lo que sea, que les resulta de su programa. Podemos hacer juntos el ejercicio inclusive. Las recientes tendencias en la evolución de los sistemas comerciales, tecnológicos y políticos han generado grandes potenciales para mejorar el bienestar social en todo el mundo. La globalización en el intercambio de bienes, servicios y factores de producción ha posicionado a la comunidad mundial para cosechar los frutos de las ventajas globales comparativas. La tecnología está ayudando a acelerar la innovación y potencialmente podría eliminar las principales restricciones al desarrollo de mucha gente. Los sistemas políticos son cada vez más abiertos, creando las condiciones para un mejor ejercicio del poder al hacer que aquellos que están en el poder sean responsables ante segmentos cada vez más amplios de la población. Al combinarse estas tendencias, crean una oportunidad sin precedentes para el desarrollo social y económico, reducción de la pobreza y crecimiento. Sin embargo, al otro lado de la moneda muestra que exactamente los mismos procesos que permiten mejorar el bienestar social también aumentan la variabilidad de los resultados para la sociedad en conjunto y aún más para grupos específicos. Y habla de la crisis financiera. Justo ahora estamos entrando en una nueva crisis con todo esto de la pandemia. La crisis financiera global de 1998 demostró esto a escala mundial. No existe certeza de que las mejoras se compartirán de manera generalizada entre las personas, hogares, grupos étnicos, comunidades y países. La expansión del comercio o el avance de la tecnología puede agudizar
las diferencias entre los que tienen y los que no tienen, de la misma manera que pueden aumentar las oportunidades para todos, dependiendo del contexto social imperante y las medidas políticas. La variabilidad del ingreso, inducida por la globalización combinada con la marginalización y la exclusión social, de hecho, aumenta la vulnerabilidad de importantes grupos de la población. En otras palabras, los riesgos son tan grandes como sus potenciales recompensas. Para hacer más complicado el tema, la tendencia hacia la globalización y la mayor movilidad de los factores de producción reduce la capacidad de los gobiernos para aumentar los ingresos y seguir políticas económicas independientes, y por lo tanto tener políticas nacionales que ayuden a los segmentos pobres de la sociedad cuando más lo necesitan. Entonces, ¿qué es lo que dice el texto? Habla súper a nivel mundial y global. Cuenta cómo antes a nivel mundial y global ya fue necesaria la protección cuando los trabajadores se enfermaban o se accidentaban y hacía falta atender eso para que después sigan trabajando, cuando todavía no habían estos programas en los cuales trabajábamos en el siglo pasado, ¿verdad? Bien en comienzos del siglo pasado, la primera mitad del siglo pasado. Y cómo lo que pasa en el mundo, la globalización, sigue afectando lo que hoy en día pasa. Entonces, así como atender los riesgos se convierte en una, vamos a decir, un tipo solución, en una manera de contrarrestar, también puede jugar en contra si es que no se tiene en cuenta todo esto que pasa a nivel mundial, las crisis que se vienen, las dificultades. Bueno, eso le puede llevar a ustedes a una reflexión respecto a su comunidad. Cómo lo que pasa afuera, el qué sé yo, el plata de afuera, o la poca venta de afuera, o la mucha, afecta a la gente, por más de que trabaje acá, hace lo que puede, etcétera. Una reflexión de cómo lo que pasa a nivel grande, con los programas nosotros contrarrestamos los riesgos, atendemos los riesgos, pero aún así hay problemas que ocurren en esfera grande que acaban afectando, inclusive lo bien que hacemos nuestro trabajo, los buenos efectos de nuestro trabajo. No es suficiente, digamos, con toda esta movida grande mundial. Una reflexión de ustedes al respecto. Entonces, los riesgos resuelven, pero no resuelven todito. Eso es lo que quiere decir. Este que es un documento del Banco Mundial, que es el marco teórico que usan todos los programas. Ahí más o menos ya estaría la respuesta 1. La respuesta 1. Vamos un poco a la número 2. Me consiguen seguir, ¿verdad? Es sencillito, es descriptivo. Es poner con sus palabras más corto y más fácil. No es profundización, no es para complicarse, no es, el tema es leer. La lectura es lo que va, se lee, se hace un resumen de lo que se lee y se piensa en nuestros programas para ver qué opinión, qué reflexión nos ofrece de nuestro programa. Me voy a ir a la pregunta 2 para que hagamos el ejercicio 2 juntos. El 2 es, ¿cuáles son los aspectos relacionados a la dinámica del desarrollo y el crecimiento económico en el contexto que puedes reflexionar respecto a la referencia? Ese va a ser fácil porque es parecido al anterior. Vamos al 3. ¿Cuáles son las formas de medición del riesgo y cuál es su importancia para el manejo del mismo? Este ya parece más difícil. Vamos a este. Las formas de medición del riesgo. Déjame. Sí. Acá está, forma de medición del riesgo. Se ve todavía, ¿verdad? El texto. Uy, yo saqué, se ve todavía. Sí, se ve todavía. Si yo aparezco 2 veces, es que se ve todavía. Sí, aparezco 2 veces. Bueno, perdón. Entonces, como se indicaba más arriba, en un mundo donde la información es asimétrica quiere decir es desigual, ¿verdad? Las fuentes del riesgo y las características influyen en la selección de los instrumentos para manejar dichos riesgos. Y más aún, la medición del riesgo no se limita a una mera varianza, desviación estándar.
la capacidad de los individuos, hogares o comunidades de manejar los riesgos y el instrumento de manejo adecuado que se aplicará dependen de las características del riesgo. Entonces ahí, características del riesgo. Su fuente, correlación, frecuencia e intensidad. Las fuentes de riesgo pueden ser naturales, por ejemplo, inundaciones, o resultar de la actividad humana, por ejemplo, inflación provocada por la política económica. Los riesgos pueden no estar correlacionados, idiosincrásicos, o correlacionados entre los individuos, covariados en el tiempo, repetidos o con otros riesgos acumulados, y pueden tener una frecuencia baja, pero con efectos graves en el bienestar, catastróficos, o alta, con efectos menores del bienestar, no catastróficos. Entonces, esta cosa que puede ser bajo, puede ser medio, puede ser alto, esa es la idea. En el recuadro 2 se presentan las principales fuentes de riesgo y el nivel de covarianza que pueden fluctuar desde sucesos puramente idiosincráticos, es decir, eso que la gente hace en las comunidades porque es su idiosincrasia, ¿verdad? Pasando por variantes regionales hasta lo general, lo macro. Si bien es posible manejar los riesgos idiosincráticos con instrumentos de manejo informales o de mercado, estos tienden a descomponerse al enfrentar riesgos altamente covariados. Entonces, allí lo que va a decir es que existen riesgos micro que, digamos, en el caso de la salud va a ser la enfermedad, las lesiones cuando uno se cae, bueno, la discapacidad, después todo lo que tiene que ver con el ciclo vital, desde el nacimiento hasta la ancianidad, y todo lo que tiene que ver con estos que pueden ser vistos como de dimensión social, la muerte, los crímenes, la violencia intrafamiliar, de dimensión económica, el desempleo. Su nivel meso puede tener distintas variaciones y su nivel macro también. No hace falta que nosotros nos metamos con el cuadro, con que hagamos un resumen que tiene distintos niveles y maneras de presentarse del texto, ya está. Y su medición, ¿a qué se refiere su medición? Está relacionado con la variabilidad del ingreso o el consumo, el que normalmente se mide por su varianza o desviación estándar. Sin embargo, si se desea medir la implicancia del riesgo en el bienestar, particularmente para los pobres, en muchos casos dicha medida puede resultar inadecuada. Es posible derivar 3 medidas del riesgo, de 3 clases amplias de objetivos en el manejo del riesgo a nivel del hogar, con diferentes requisitos de información y consecuencias para las estrategias sociales y familiares del riesgo. Y acá no dice que el objetivo del manejo del riesgo es minimizar la posible pérdida máximas de bienestar. Entonces nos dice a qué se refiere. Digamos, para mí este cuadro es como más sencillo, ¿verdad? El nivel 2 del riesgo es minimizar la probabilidad de una pérdida de consumo por debajo del umbral. Y el riesgo 3 sería minimizar la tasa de rentabilidad esperada dado un nivel determinado de variabilidad en la rentabilidad. Las principales categorías de estrategia del manejo social de riesgo, el 4. El 4 es la principales categorías. Acá tienen las principales categorías. Entonces, vamos sobre el 3. El 3 es hacer un resumen, no hace falta meterse ni intentar hacer un cuadro similar a un resumen de la lectura que empieza en formas y medición del riesgo y su importancia en el manejo del riesgo, hasta acá, hasta que termina hasta acá. Es 1 página y media, digamos que hay que resumir, contar más corto y más fácil en 1 página o menos. O sea, ahí ustedes después me dicen. La pregunta número 4, que nos habla sobre las categorías de estrategias del manejo social de riesgo y los niveles de... Y ahí vamos a ver que hay estrategias de prevención, que hay estrategias de mitigación y que hay estrategias de superación. ¿En qué consisten cada una de ellas? Y ustedes me dicen el programa en el cual trabaja, qué opinión les merece, qué reflexión les merece, si hay elementos de esta estrategia de prevención, si hay elementos de la de mitigación, cuáles son, ¿verdad? Si hay elementos de superación. Yo creo que van a haber más de mitigación, pero ahí ustedes me cuentan a lo mejor yo nomás me hago esa idea, hay muchos elementos de prevención o de los otros, ¿verdad? Entonces, se refiere a eso la pregunta 4. La número 5, ¿cuáles son los tipos de exclusión social en el texto?
y cuáles los elementos, componentes o dimensiones de inclusión en el programa que tomas como referencia. Vamos a buscar. Muchas cosas pasé por alto porque no es que todo lo que está en el texto les pido. Exclusión, inclusión, un ratito. Acá está, pobreza e inclusión. Entonces, en esta parte del texto lo que va a decir es lo que ustedes ya manejan. La inclusión siempre es visto mucho desde la parte económica, ¿verdad? Entonces, teóricamente va a explicar un poco en qué consiste la inclusión y en realidad es una de las misiones y gestiones de los programas de protección social, ¿verdad? Porque la noción de exclusión es en realidad todo aquello que le deja fuera a la gente. Entonces, al contrario, lo que se buscan son criterios de inclusión. Pero para eso, ¿cuáles son los tipos de exclusión? Y en este cuadro dice, dependiendo del nivel general del desarrollo de una sociedad, los siguientes ámbitos son los de mayor preponderancia. Exclusión de bienes y servicios. Esto significa no tener acceso a cierto mercado de productos donde se ofrecen los bienes de consumo típicos de una determinada sociedad. Sin embargo, también pueden significar la exclusión del derecho a tener un sustento básico. El otro tipo de exclusión del mercado laboral, que tiene que ver con aspectos materiales y no materiales. Exclusión de la tierra. Yo no sé cómo estará la tenencia de la tierra en los lugares donde ustedes trabajan, pero es un aspecto específico de la exclusión en los países en desarrollo. Exclusión de la seguridad, que abarca la seguridad material y física. En realidad, no sé, ahí hay que ver un poco qué elementos, material y física, qué sé yo. En el caso de Betina va a ser fácil porque uno puede ver que hay muchos cuidados, qué sé yo, dentro del Ministerio de Desarrollo Social para caso de incendio, para esto, para lo otro. Pero en las comunidades, material y física tiene que ver con qué dispositivos o qué instituciones trabaja el tema de la seguridad. Todo tipo de seguridad. Seguridad implica qué se dispone cuando se incendia una casa y cómo se atiende cuando hay robos, no sé, o sea, todo tipo, porque ahí hay cuestiones que no son solamente después del hecho. Entonces, porque eso también a veces nos deja excluidos. Estamos fuera, excluidos de sistemas que nos brindan seguridad para el bienestar en la comunidad. Después, exclusión de los derechos humanos, los que pueden significar el acceso real al sistema legal y a derechos políticos, participar en el ejercicio del poder estatal, libertad de asociación, el derecho a no ser discriminados, derechos sociales. Está mucho más explicado después y antes. Ahí nos va a decir por qué esto se relaciona con las medidas de protección social y cómo las medidas de protección social van a facilitar procesos complejos de inclusión social dentro de esto, ¿verdad? Este enfoque incluirá inversiones de infraestructura sociocultural, apoyando los sistemas informales y mejorando el sector que actúa sin fines de lucro, las ONGs que también participan en algunas de las comunidades. Puede incluir el fortalecimiento del enfoque orientado a los derechos sociales, de la política social. Por último, incluirá la visión ampliada de los instrumentos e instituciones que se usarán en el marco de la protección social. Inclusive este concepto que hace varias décadas se usa tan fuertemente, que es el concepto de capital social. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es como una revisión de cómo los programas que tomamos para reflexionar, no es ni para analizar, porque el análisis es más profundo. Este es para reflexionar, una reflexión de primera aproximaciones. Vamos a ver un poco cuáles son los factores de inclusión que facilitan o los factores de exclusión que los programas previenen. Por ejemplo, el ingreso te previene, por más de que es muy modesto, pero previene la posibilidad de no tener con qué comprar la subsistencia muy elemental alimentaria, ¿verdad? Entonces, así es, detallar cuáles son como los procesos los procesos de exclusión que no se dan mediante este programa o mediante estas medidas. De eso se trataría. Hasta allí. O sea que ni la mitad del texto no está siendo solicitado. Ustedes, si quieren, pueden leer todo el texto, pero yo
pensé como en lo más elemental para que identifiquemos fundamentalmente cómo se da el manejo social del riesgo en los programas que tomamos para hacer un análisis. Les quiero escuchar otra vez preguntas, comentarios, lo que ustedes quieran. Ya es en dormir. Dijimos que vulnerabilidad es amenaza. ¿No me quieren contar cuáles son las vulnerabilidades o las amenazas que identifican en sus... Ese es para todos, porque imagínense que eso inclusive no es solamente para los que están en extrema pobreza. Algún tipo de amenaza acaba afectando inclusive a la clase trabajadora que tiene ingreso, que es clase media. ¿Cuáles son las vulnerabilidades que ustedes observan? A ver si me comentan un poco eso. En las poblaciones con las que se trabaja. Betina, contame cuál vulnerabilidad hay para los trabajadores. Muy bien. En estos momentos, el virus del COVID, muy bien, es uno de los mayores riesgos. Claro, ese es el riesgo. ¿Y cuál exactamente? Ahora, ¿quiénes son los más vulnerables a ese riesgo? Muy bien, vamos bien. ¿Quiénes son los más vulnerables al riesgo? Porque la vulnerabilidad es el factor de amenaza. A ver, a ver. Los demás, no importa. Sí, a ver, te escucho ahora. Sí, sí. Enfermedades de base, los diabéticos. Los que tienen enfermedades de base, claro. Esos están más amenazados, ¿verdad? Entonces, todas las medidas que nosotros tomemos, por ejemplo, si todas estas que las instituciones oficiales sanitarias nos están indicando, tienen que ser parte de los programas, porque de alguna manera la vulnerabilidad atraviesa no solamente tipo la vida ciudadana, sino también los programas. Estela, Sí, sí, te escucho, sí, sí. dentro de esos grupos de riesgo de los que la compañera te mencionó, y que Sí, son muchísimos más porque los adultos mayores, los niños sí, pequeños, las embarazadas, la gente con enfermedad de base, ciertamente, en general, no importa el estatus social que tengan, están en el sí, grupo de riesgo. Pero si cierto. miramos un poquito así a la sociedad como tal, nos damos Sí, cuenta que no es lo mismo ser adulto mayor de una clase social que puede solventarse un cuidado especial, que puede comprarse fácilmente tapabocas, caretas y tomar todos los cuidados que tiene que ser adulto mayor, por ejemplo, en nuestras comunidades campesinas o en sí, nuestros cinturones marginales alrededor de la capital o de las capitales departamentales. Entonces, sí, yo creo que otra vez hay diferente tipo de como una estratificación en las vulnerabilidades si nos vamos a esas particularidades y si vamos segmentando también a esta sociedad. El ujú, virus es igual para todos, el riesgo es igual para todos, pero otra vez como estemos posicionados en la sociedad ante eso hace diferencias. cierto, muy cierto. Muy bien. Ese tipo de ejercicios es para el trabajo, así mismo. A ver, ¿quién más? Riesgo y vulnerabilidad es nuestro tema. Riesgos y vulnerabilidades que se observan en la experiencia de trabajo. Riesgos y vulnerabilidades que los programas en los que trabajamos contrarrestan o visibilizan y con ellos trabaja. Riego, todos tenemos riesgo. Bien, Riego, muy bien, todos Carmen. corremos el riesgo de tener adquirir el virus, ¿verdad? Ok, Pero los con el más COVID. vulnerables van a ser los que están un poco más hacinados o trabajan más hacinados.
Por eso en el campo se tomó las medidas de no hacer más las reuniones comunitarias donde iban 20, 30 familias y como sabemos en el interior siempre traen a sus niños, 1 o 2 niños para las reuniones, entonces estaban más vulnerables al contagio, ¿verdad? Eso es Sí, todo lo que veo yo desde nuestra visión campo, ¿verdad? Pero sí, en sí, la ciudad tenemos otra perspectiva que va a ser otra forma de hacinamiento, que es también un riesgo que están corriendo los trabajadores al estar en contacto con varias personas o en un descuido, ¿verdad? ujú. Al no ser disciplinados, entonces eh, son vulnerables a adquirir esta enfermedad. Muy bien, así mismo. Respecto al COVID-19, todos estamos en riesgos, pero son más vulnerables. Los grupos de mayor vulnerabilidad son aquellos que están, es cierto, viviendo o trabajando de forma asignada, adultos mayores, enfermedades de base, hay toda una clasificación. Y así también ocurre entonces con los riesgos y las vulnerabilidades de tipo económico-social, que son lo que los programas de protección social atienden. Entonces, se atiende la salud de la gente, pero no es lo mismo la enfermedad crónica en una persona que está en la extrema pobreza que las enfermedades esporádicas en quien está en extrema pobreza. Uno de ellos es más vulnerable, el que tiene enfermedad crónica, porque va a necesitar sistemáticamente la salud pública, ¿verdad? El otro va a necesitar solo cada vez que le ataca o le duele. Entonces, por eso, como es muy grande la clasificación de riesgos y vulnerabilidades, es muy importante poder identificar cuáles son los que están siendo atendidos y cuáles los que eventualmente en el futuro habría que pensar otras respuestas y otras maneras de atender, ¿verdad? Eso es muy importante, porque así como hablamos, la protección social tiene como cometido más importante protegernos, y es protegernos de lo que ya está en el diseño de los programas, pero también es protegernos de lo que va apareciendo, ¿verdad? Protegernos de lo que... Y ahí, por eso también son categorías en construcción, están habiendo distintos elementos que aparecen como amenaza y por tanto nos hacen vulnerables y por tanto nos colocan dentro de población en riesgo. ¿Lo del trabajo quedó claro o hay alguna duda, comentario, pregunta que quieran hacer? Es sencillo, nadie les pide hacer un súper tratado, es describir de manera que diga un poco lo que ustedes entendieron después de leer, más analizar su programa o un programa, el que fuera, que ustedes conozcan. Y eventualmente, aparte de conocer, si quieren leer o quieren mirar alguna referencia, que ustedes puedan meterse en la web y mirar o tengan acceso al informe, ¿verdad? Solo ese texto que recién les mostré sobre manejo social de riesgo es el texto obligatorio. Complementariamente lo que ustedes quieran, pueden usar diccionario, pueden usar informes de sus programas, ahí también hay otros textos complementarios que hablan sobre Paraguay en Classroom, pero ustedes pueden complementar con lo que ustedes consideren, digamos. Solo que el obligatorio es ese porque el trabajo sería sobre ese. Y el criterio fue solamente que ese está presente en todos los diseños que sirven de referencia. Sí, el autor y es Holsen y Jochersen. Holsen y Jochersen, y dice en el Classroom, dice bibliografía obligatoria. El único que dice bibliografía obligatoria es. Después los otros no dicen, porque justamente los otros tienen carácter complementario. Ah, se me escucha, pensé que no se me escucha. Los otros tienen carácter complementario, si quieren nomás o si hace falta nomás. El único que dice bibliografía obligatoria es ese. Entonces, cualquier duda, consulta que ustedes tengan, pueden hacer y en la semana hablamos de eso. Muchas gracias a ustedes. Si alguien me quiere hacer alguna sugerencia, comentario, crítica de la clase de hoy, por favor, así voy a considerar para la clase del próximo martes, lo que ustedes quieran.
Siéntanse, por favor, en libertad. Abiertísima a recibir. mí. Bueno, muchas gracias. Que decir que no. Profe, Sí. un ratito. ¿Cómo no? Viste por el tema que estoy totalmente perdida en este tema ahora, por el tema que ya me conecté muy tarde. Sí. La primera vez por el tema de que te expliqué, y yo quiero molestarte en privado porque es muy interesante, porque está muy relacionado con nuestro trabajo. Sí. Porque nosotros estamos yo por ejemplo soy la coordinadora distrital del programa de mi comunidad y es muy interesante, y por eso quiero molestarte ahora en privado para cuando voy a estar realizando los trabajos, si no habría problema. Ningún problema, Liz. Está bien, gracias, profesora. De nada. Bueno, si es así, ningún problema para nadie. Para mí fue un gusto. Gracias por estas 2 horas de compartir. Espero que en algo haya contribuido un chiquitito, y cuando hagan el trabajo seguro vamos a ver más contribuciones. El próximo martes vamos a trabajar. Vamos a seguir trabajando protección social, vamos a trabajar ciclo de vida, todo lo que refiere a derechos, la vinculación de la protección social con la seguridad alimentaria y la nutrición, y los principales instrumentos y opciones de políticas de protección social. Así que vamos a avanzar un poquito. Hoy trabajamos fundamentalmente, por más de que trabajamos varias cosas, pero fundamentalmente nos quedamos sobre el riesgo y vulnerabilidad, porque eternamente escuchamos riesgo y vulnerabilidad. Ese es un término pero ahora vamos a leer, conceptualizar y pensar un poco nuestros programas o algunas realidades de ahí. Les agradezco muchísimo, fue un gusto, un abrazo, cuídense y nos vemos el martes y seguimos en comunicación por el WhatsApp, por Classroom, por donde quieran. Bueno. Chaucito. Gracias a todos ustedes. Gracias.